Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Hechos 2. Vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Hechos. La semana pasada empezamos en este sermón de Pedro en el día de Pentecostés. En la primera parte de su sermón, Pedro estaba respondiendo a la pregunta que la gente hicieron después de la llegada del Espíritu Santo. Y ellos pusieron la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y la primera parte de su sermón, para resumir, era, Dios hizo este. Y la segunda parte, ahora les hablo acerca de Dios. Y principalmente de Jesús. En esa segunda parte, Pedro está explicando el Dios que hizo el milagro en Pentecostés. Antes de leer el texto, quiero dar crédito que fui ayudado bastante por un pastor que se llama Rob Hill. De verdad, él estuvo hace un mes aquí con nosotros. Pero vamos a leer el texto. Voy a leer, su boletín dice 14:41. Este es el sermón entero más la respuesta. Solo voy a leer versículos 22 a 37. Hechos 2, empezando en versículo 22. Esta es la palabra de Dios. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que tú eres fiel a tu palabra y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo ahora para guiarnos en predicar tu palabra y para escuchar tus palabras para nosotros. Señor, estamos confiando en ti para hablar a nosotros ahora. Abre nuestras mentes, corazones y almas para recibir tu verdad con gozo. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.
hablando en nuestra casa acerca de este texto, cuando estamos platicando, mi hijo me preguntó, entonces, ¿vas a predicar acerca de otro sermón? Le dije, sí. Y él me respondió, si es un sermón, ¿por qué no solo léalo? Y bueno, predicar de otro sermón, es un poco extraño. Pero como mencioné la semana pasada, en este sermón, Pedro da cátedra. Este es un gran ejemplo de cómo debe ser la predicación cristiana. Como gente en el mundo, muchos de nosotros, muchos en el mundo, están atraídos por sermones que nos entretienen, que danos alegría, que nos motiva, nos anima, nos haga sentir algo. Como por nuestra naturaleza nos gusta cosas que sirven a nosotros. Pero Pedro en su sermón nos da las marcas de una predicación cristiana. Nos da los elementos que debemos esperar en un sermón. Podría decir que el sermón de Pedro es como un plato típico. Cuando pide un plato típico en un restaurante, sabe lo que lleva. Arroz, frijoles, carne, mantequilla, queso, aguacate, tortillas, plátano. Estos son los elementos que esperamos y tenemos apetito por estas cosas. Entonces, obviamente, esos elementos son una ayuda para predicadores, para saber, debo incluir este. Todo este debe estar en la predicación. Pero este ayuda a todos que escuchan sermones, porque debemos venir y no solo esperando que el predicador va a incluir esas cosas, pero también debemos acercarnos a los cultos con esperanza que Dios va a ser fiel en presentar estas cosas por medio de su palabra. Las cosas que Pedro nos da aquí son 6 cosas. No se preocupe. Yo sé que es el 15 de septiembre, tenemos Cena del Señor. ¿Qué es este hombre haciendo con 6 puntos? Vamos a ir rápido. Aquí son las 6 cosas. Primero, la centralidad de Cristo. Segundo, la importancia de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Tercero, testigos a Cristo. Los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuarto, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Quinto, la respuesta de los oyentes. Y sexto, la presencia y obra de Dios por medio de tu Espíritu Santo. Primero, la centralidad de Jesús. En el sermón de Pedro, Él nos presenta a Jesús inmediatamente. En versículo 22, Él presenta a Jesús como su sujeto, el objeto de su mensaje. También concluye hablando de Jesús. Desde el inicio hasta el fin, con mucho Jesús en el medio. Es obvio que su punto es este hombre. Es Dios, el segundo persona de la Trinidad. Predicación cristiana es acerca de Jesús. No predicamos una agenda política. Estos no son pensamientos felices de Adán. Esas cosas son disponibles en otros lugares. Puede ir afuera de la iglesia y encontrar agendas políticas y otros pensamientos. Pero solo la iglesia predica Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Y Él es el centro de este mensaje. Bueno, predicamos Jesús. Pero ¿qué predicamos acerca de Jesús? Predicamos, y este es número 2, predicamos la importancia de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es decir, que la importancia que vamos a predicar acerca de Jesús es lo que hizo, lo que Él ha logrado por su obra. ¿Sabes que
es posible predicar acerca de Jesús y no predicar del Evangelio de salvación? Algunos lo hacen intencionalmente. Puede encontrar pastores en unos lugares que hablan mucho de Jesús, mencionan su nombre, pero están hablando de un Jesús que es como un genio en una botella, que le da deseos. Pero este no es la obra de Jesús para salvación. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús son cruciales para entender esta obra de Jesús y cómo puede aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo puedes ser perdonado de tus pecados? Pedro toca la muerte, la resurrección y la ascensión en varios lugares. No vamos a ir allá, pero Pedro toca todas esas cosas, mostrando lo que encontramos en estos eventos, en estas obras de Jesús, que en su muerte Jesús paga por tus pecados. En su resurrección, Jesús prueba que Él es capaz para pagarlos y para conquistar el pecado y la muerte. Y en su ascensión, es prueba que Él es el Mesías. Y solo Él es capaz para salvarnos. Jesús no vino porque andábamos bien. No vino porque ocupamos un poquito de ayuda. Jesús vino porque estábamos muertos en nuestras transgresiones y sin esperanza. Jesús vino para salvarnos. Aparte de Jesús no hay esperanza. Nuestro futuro, aparte de Jesús, es condenación eterna. Jesús puede salvarnos, puede conquistar la muerte, pecado, y puede darnos una esperanza eterna. Y Él es el único que puede ofrecer esta salvación. Punto 3 son los testigos a Cristo. Y encontramos esos testigos en profetas en el Antiguo Testamento y también en apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, que ¿cómo podemos saber acerca de Jesús y su obra? Es por medio de la palabra. Cómo Dios ha revelado a sí mismo. Es probable que ustedes han escuchado gente que dicen, prefiero el Nuevo Testamento porque el Nuevo habla de Jesús. Pero el Antiguo Testamento está acerca de Jesús también. Recuerdo cuando aprendí por la primera vez, que los dos testamentos no son distintas cosas que son divorciados, pero los testamentos son de una sola historia, del gran plan de Dios, de su redención para la humanidad. Y cambió completamente cómo leo la Biblia, para entender lo que Dios está haciendo desde Génesis a Apocalipsis, un gran plan de salvación. Pedro nos muestra que el Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo. O como Agustín de Hipona dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Pedro, lea el Antiguo Testamento como él está apuntando a Cristo. Sus oyentes aquí en este momento, en Pentecostés, escucharon para nosotros la semana pasada acerca de Joel. Y que Joel, esta profecía, era prueba, que la llegada del Espíritu Santo era prueba, que estamos en los últimos días, que el día del Señor viene y que Dios está haciendo algo. Pedro continúa con una cita de Salmo 16. Este es un salmo bien conocido por sus oyentes. Todos sabían de este salmo, donde David habla de tú no abandonarás mi alma en Alaves, versículo 27, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora Pedro tiene más revelación de lo que Dios está haciendo. Entonces Pedro puede leer
Salmo 16, sabiendo que David no está hablando de sí mismo. David está apuntando a algo más de David. David está apuntando a Jesús. Ahora Pedro puede leer el Antiguo Testamento con visión 2020. Es bien claro. David está acerca de más que David. David apunta a Jesús, el verdadero y mejor David. Pedro continúa con otra cita de Salmo 110, que sí, también era un salmo bien conocido. Y todos sabían que este salmo era mesiánico. Y él usa este como prueba de su conclusión de Salmo 16. Pero los testigos no solo están en los profetas del Antiguo Testamento, encontramos estos testigos en el Nuevo Testamento. En versículo 32 leemos las palabras de Pedro diciendo que todos somos testigos de este. Todos somos testigos. Recuerda que Pedro, mientras él está predicando, no está solo. Los 11 apóstoles están allí de pie con él. Y no solo los 11, pero 120 apóstoles que han recibido el Espíritu Santo. Todos ellos son testigos. Y nosotros, hoy, tenemos acceso a sus escritos. Tenemos el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas, en Hechos y Apocalipsis. Tenemos prueba tras prueba tras prueba, los testigos apuntando a Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas apuntan adelante a la cruz, apuntan adelante a Cristo. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento apuntan atrás, al mismo lugar, al mismo punto. Apuntan a Cristo y la cruz. Para nosotros, pensando en la palabra predicada, queremos despertar un apetito por este elemento, por la palabra, la revelación de Dios. A mí me encanta verduras. Yo sé que muchos niños no les gustan las verduras. Algunos adultos tampoco. Pero los padres, sabiendo que las verduras son buenas para la salud, dicen a sus niños, coman las verduras, te hacen bien. Para mí, yo quería que mis hijos les gustaran verduras, no solo porque son buenas para la salud, pero también por gusto. Entonces, les hemos dado una dieta de verduras constante desde su infancia. Y hoy en día, ellos les gustan las verduras y aún anhelan las verduras. Este es lo que queremos con la palabra. Este es lo que queremos. Que no solo consumimos un poco de la palabra porque sabemos que es bueno para nuestra alma, porque es bueno para nosotros, pero también por gusto. Y no podemos esperar que vamos a llegar a los cultos los domingos con un gusto, un anhelo por la palabra, si no tenemos el hábito de consumirlo y desarrollar un gusto por ella. Entonces, consumiendo la palabra, meditando en la palabra, orando la palabra, durante la semana podemos desarrollar este gusto para que podamos llegar y disfrutar y esperar que Dios va a hacer algo para nuestro bien y algo delicioso también. La palabra es vida, nos sostiene. Y hasta que reconocemos que somos muertos en necesidad de este sostenimiento, vamos a despreciar la palabra de Dios. Y este nos lleva al cuarto punto, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En versículo 23 vemos que Dios planeó la muerte de Jesús. Y en el mismo versículo, Pedro reprende muy directo a sus oyentes acerca de la muerte de Jesús. Entonces vemos lado a lado la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios.
La muerte de Jesús no era sorpresa para Dios. Él sabía. Él lo planeó. Y la reprensión de Pedro a sus oyentes es algo que nosotros debemos esperar yendo al culto, llegando para escuchar tu palabra. Debemos esperar reprensión. Cada texto incluye algo acerca de nuestro pecado, acerca de que somos quebrantados o que estamos experimentando los efectos acerca de la caída en el mundo. Pero no tenemos que quedar allí, solo despreciado por nuestro afecto, nuestros pecados, por la condición del mundo, porque podemos descansar en la soberanía de Dios. Los dos van juntos. Podemos encontrar consuelo o alivio en la soberanía de Dios si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, podemos saber que nuestro peor no puede frustrar el plan de Dios. El peor del hombre no puede frustrar el gran plan de Dios para la salvación. Hay una cita que me ayuda del reformador Philip Melanchthon, que dice: no contribuyes en nada a tu salvación, con excepción del pecado que la hizo necesaria. Es decir, que Dios hace todo. Él está en control. Él está cubriendo aún nuestro pecado. No son elementos con el mismo poder. Debemos notar nuestro pecado, nuestra parte, pero podemos encontrar consuelo en la soberanía de Dios. Pensando en la palabra predicada, debemos orar en anticipación de escuchar un sermón y orar específicamente para ver en un sermón el carácter de Dios, de su soberanía, y también para ver nuestro carácter, que solo traemos nuestro pecado. El punto 5 es la respuesta de los oyentes. Y este es donde hay una transición de la información, de la mente al corazón. Leemos en versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente. Y esta palabra, conmovidos profundamente, es mejor entendido como perforó el corazón de ellos. Es como que la palabra de Dios hizo una puñalada al corazón de los oyentes. Pero esta puñalada que hace la palabra de Dios a los oyentes es como Jesús haciendo algo como un cirujano experto que sabe exactamente dónde puede cortar y cuánto puede cortar para no dañarte. Puede causar dolor, pero el objeto, la intención no es para dañarte, es para salvar tu vida. La palabra predicada, por medio de la palabra predicada, Dios nos condena de nuestro pecado y nos muestra nuestra necesidad para responder. Y a veces Dios nos condena directamente del predicador. Y Él va a decir: estás en pecado, arrepiéntense. A veces es menos directo. A veces es el Espíritu Santo que nos condena durante el sermón. O puede ser, como en este ejemplo con Pedro, que después del sermón hay que preguntar al predicador. En versículo 37, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? A veces tiene que acercarse al predicador o a los líderes de la iglesia y preguntar: la palabra de Dios me hizo esta puñalada a mi corazón, me afectó en esa manera. ¿Qué hago? Finalmente, vemos en la predicación de Pedro la presencia y la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. La semana pasada
escuchamos acerca de que el Espíritu Santo es la prueba de la presencia de Dios y prueba que Dios está obrando. Este Espíritu que se movió sobre la superficie de las aguas a la creación, este Espíritu que inspiró las Escrituras Santas, es el mismo Espíritu que dio poder a los apóstoles en Pentecostés, que dio poder a Pedro a predicar este sermón. Este mismo Espíritu está obrando por medio de predicadores hoy en día. Este mismo Espíritu está obrando en oyentes de sermones para escuchar, para entender y para aplicar la verdad a nuestros corazones. En conclusión, este sermón de Pedro es un arquetipo de una predicación cristiana, con todos los elementos que debemos esperar en un sermón y que debemos desarrollar un apetito por esos elementos. Y porque es Dios obrando en su palabra predicada, podemos confiar que su palabra es la verdad, podemos confiar que Él es fiel a su palabra, que nunca va a regresar vacía. No depende en el predicador, no depende en el oyente, pero está en la soberanía de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad a tu palabra. Gracias que reúne con nosotros en este evento, en la predicación de tu palabra, que tú eres fiel para aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos en esta semana para continuar aplicándolo, leyéndolo, disfrutándolo y preparándonos para la próxima semana. Señor, oremos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.